Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches con todos, dependiendo a qué hora le estén viendo. Esta es una nueva edición de Justo Ahora. En esta ocasión tenemos al vicepresidente del Tribunal Constitucional y magistrado Eloy Espinosa Saldaña, también, con postdoctorado en Bolonia. También nos acompaña un excelente al- eh, practicante legal como es Arturo Corrales Casas y quien les habla, Sebastián Casos, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema de hoy es algo conciso y es algo coyuntural, lo cual es una preocupación y el mayor problema actualmente del país, el cual es la inseguridad ciudadana. Y sobre esto se ha producido algo que es evidente para todas las personas, que es el paro que tuvo mayormente un impacto en toda la región Lima. Doctor Eloy, ¿tiene algún comentario acerca de esto? Bueno, primero saludarte, saludar a Arturo, y de antemano un saludo para las amigas y los amigos que nos estén viendo, sea el momento que escojan hacer. Sin duda estamos hablando de una situación dura y que todo indica que no hay suficiente eh, habilidad para sacárnosla de inmediato, por lo menos, y ni siquiera en un mediano plazo. Voy a pasar algunos datos. De acuerdo con márgenes más, márgenes menos, de los márgenes de error, hay un consenso que entre el 76 y el 79% de la población del país, porque el asunto sube en el índice de inseguridad hasta el 85 en zonas urbanas y población mayor de 15 años, tienen temor a salir a la calle por alguna situación que les pueda ocurrir. Y hemos dado un salto, o sea, un salto no precisamente para mejor. Antes aquí lo que ocurrían eran los robos, puntuales, al tal caso los hurtos agravados. Ahora es extorsión, sicariato. Hemos pasado de una mezcla de inseguridad ciudadana por cuestiones más cotidianas a un problema con crimen organizado. Y los reflejos no solo están en el sicariato, en la extorsión, donde hay zonas, sobre todo la zona norte de Lima, la ciudad de Trujillo, donde ya llega el escándalo que no solamente los negocios, sino los colegios, las casas, tienen una calcomanía donde dice, pon algún dibujito y ese dibujito demuestra que estoy pagándole al extorsionador, que le estoy pagando a la compañía para ver eso. Entonces, hemos hemos pasado en unos pocos años, ¿ya? 10 para ser precisos, del puesto 40 al puesto 10. Somos considerados el décimo país con mayor índice de criminalización. O sea, entonces aquí no solamente es la gente está asustada, sino que efectivamente hay más comportamientos delictivos. ¿Ya? Y por si esto que he dicho no es suficiente, desde que ha entrado la presidenta Boluarte a su puesto, han muerto 4.256 personas, hay 6.412 hasta fines de marzo, había 6.412 denuncias por extorsión y de entre esos está pues los últimos días cientos de heridos y 30 conductores de transporte público asesinados. Y no es que los vayan a buscar a la vuelta de su casa y le manden un balazo, no, la situación es acribillar al auto con el chofer y con personas dentro. Bueno, y esto toma especial trascendencia cuando ya si son extorsionados. Los que tienen sus pequeñas tienditas, son extorsionados los que tienen un taxi, son extorsionados los que tienen vehículos de carácter menor, los mototaxis, son extorsionados los cantantes, sobre todo de música popular. El asunto ya llega a ribetes de escándalo cuando
una de las bandas más conocidas dentro del Perú de música cumbia peruana. Entonces es precisamente acorralado el bus donde están, es tirado a acribillar y si hay que considerarlo con suerte solamente fallece por Flores, el cantante de este grupo. Pudieron haber fallecido todos. Esto ha generado ya una situación insostenible que nos ha llevado a que hace muy pocos días haya habido una convocatoria que ha trascendido al interés político partidario. Esto ha sido manejado por la sociedad civil, organizada o no organizada, pero participando directamente en la movilización más importante que se ha dado en los últimos 5 o 6 años en Lima, y con el 98% de transporte público parado, obligando a instituciones como en la que estudian ustedes dos, y lo dicto, a que estén cerradas y que las clases se hagan de manera virtual. Y Sí, con la... doctor, si me permite la palabra un segundo, Sí, eh, hay algo muy puntual que usted menciona y es eh, que se ha paralizado tanto clases como actividad económica. Hay que darnos cuenta de que la inseguridad ciudadana no es solo un problema de que te puedan matar, sino que tiene una afectación económica y involucra todos los aspectos de la sociedad en la cual vivimos. Más allá de todo eso, en la sociedad en la cual vivimos actualmente, se supone que la policía debería protegernos, pero salen noticias como las de Barranca, en el cual el cuerpo especializado Terna le cobraba cupo a los extorsionadores. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? bueno, de entrada hay un dato que hay que manejar, ¿no? Tenemos 52.000 policías menos que los que deberíamos tener. Dos, mantenemos un sistema para algunos distritos y ciertas las grandes ciudades que se llama Serenazgo, que está pensado en una lógica que ya no corresponde a la criminalidad que estamos enfrentando. Era una suerte de buen vecino medianamente entrenado para impedir conflictos. Si el que te va a robar es un sicario que se aparece con pistola y a la primera de bastos, hasta para quitarte un celular, te manda un balazo, pues lo que hemos visto es cómo algunos sacrificados miembros del Serenazgo han sido asesinados y cómo ha tenido que aprobarse muy recientemente que puedan usar siquiera armas eléctricas. Obviamente, si uno de los problemas históricos y endémicos del país ha sido de la corrupción, la policía no está libre de eso. Y además es muchísimo más propicio que se dé esto porque es una policía poco preparada para las tareas que tiene que hacer. Una desafortunada decisión tomada hace algunos años rompió con la especialización de la Policía Nacional. O sea, es lo mismo estudiar para poder ser policía cuidando las calles, cuidando unas cárceles, que haciendo lo que se tiene que hacer ahora, trabajo de inteligencia para desarticular los grupos delictivos. Entonces, digamos que la policía va con chisguetes para enfrentarse a enemigos que tienen cañones. Y además con problemas estructurales internos muy serios que no se han buscado resolver y que más bien lo que se ha hecho en las líneas generales es aparcarlos o apañarlos. Hasta hace poco hemos tenido un ministro del Interior, que es el responsable político de la policía, más preocupado en resolver sus líos internos y cubrir la imagen de la presidenta. ¿Ya? Entonces, ahí con la policía mandamos. Y que, no, que eso se puede arreglar, se puede arreglar. Ahora, ¿se tiene claridad para cómo? No sé cómo vamos a manejarnos en la mecánica, pero hay signos de normas y de decisiones que se han tomado que lejos de ayudar a fortalecer una estrategia contra la delincuencia común, contra el crimen organizado, contra esta situación de inseguridad ciudadana, la refuerzan. Y refuerzan incluso una sensación de impunidad. Pero ahí me quedo para un poco permitir que se haga esto una conversación y no Más dinámica. Sí, de cierta forma, todo lo que usted dice tiene mucha razón. Y justo el otro día, cuando creo que estaba conversando con usted,
había una propuesta muy clara sobre la policía municipal, que es un punto muy acertado que responde de mejor manera al contexto actual del país, sobre todo ante las problemáticas tan evidentes de que, como usted mencionaba, hay stickers que ponen en las casas por un sol, o empresas de transporte que diariamente les cobran 9 soles, como es el caso del Rápido. Hablando más de un tema el cual hemos podido vivir los alumnos de esta casa de estudio en la avenida universitaria, o también en la Venezuela, que balearon ese vehículo. Es indignante que no podamos sentirnos con la seguridad de poder asistir a clases o que simplemente veamos en total incertidumbre de en qué hora van a balacear nuestro ómnibus, nuestro micro, nuestro medio de transporte. Bueno, ya, te encargo a que Arturo también ya tome su participación en el asunto, pues vamos viendo cosas, ¿no? Vamos viendo cosas. En primer lugar, eh, el delincuente no se queda, o sea persona, hombre, mujer, grupos con el grupo de delincuentes, no se queda con las cosas, la pone a nombre de otros. Y por eso no lo inventaron los colombianos, como alguna gente desinformada dice aquí. Es una iniciativa que parte desde los Estados Unidos, que es la idea que mal que bien, en todo el mundo, siguiendo la convención, que da las pautas, cómo regular la estrategia contra las diferentes manifestaciones de corrupción, ha ido generalizando el uso de la extinción de la mina, que acabamos de hacer. Acabamos de mutilar el escenario de extinción de la mina que teníamos. Las detenciones preliminares ha tenido que pasar todos un largo trámite para que reaparezcan en el escenario. O sea, quien había cometido el delito me podía desaparecer de escena y cuando yo lo condené no lo encontraba. Y eso en 49 delitos, ¿ah? Se dice rápido. Entonces, ha habido que haber una presión ciudadana muy fuerte, un retroceso del Congreso a su posición original, para que, pues, entonces, y el gobierno resistiéndose, no sabiendo bien qué hacer en esta situación, entre otras cosas, porque esas detenciones preliminares podían caerle a algunos funcionarios y funcionarias del actual gobierno, eh, y bueno, ahí tenemos. Y la otros mecanismos que demuestran cómo la cuestión, las alternativas son débiles. Menciono dos, voy a mencionar más, pero dos que están muy al vuelo. Las declaraciones de estado de emergencia, supuestamente vamos a hacer cuando el estado de emergencia está pensado en el ciudadano, la ciudadana, es para restringir el ejercicio de algunos derechos y así esté más seguro, y los índices de seguridad no han mejorado para nada en las zonas donde alguna de las son de los distritos, circunscripción más pequeña que manejamos dentro de las ciudades, más bien ha aumentado el índice. Miremos nomás la tragedia del distrito de San Martín de Porres. Y el tema de los estados de emergencia planteados a instituciones, supuestamente para que puedan renovarse más rápido, hacer compras más rápido, si no es el sistema de compras, pero ahora, ¿quién controla al controlador? Si ya tenemos acusaciones que en algunos lugares, mencionabas Barranca, pero no es solamente Barranca, no hay lugares donde la policía ya estaba cobrando cupos, ahora si la policía va a poder comprar equipos, va a poder renovar instalaciones, sin seguir los pasos y garantías de la pauta de contrataciones, hay que mirarlo con mucha preocupación, porque eso quiere decir que ese dinero puede gastarse de cualquier manera y que no es precisamente resolver el problema. Y ya lo último, para no cargar más las cosas, entonces, eh, eh, que lo estamos viendo y lo viendo muy, muy frecuentemente en estos días, es el tema de la falta de coordinación y por ende la de repercusión de la actuación para la represión del delito. Entonces, aquí había el reino del peloteo entre las atribuciones que la Constitución le confiere al Ministerio Público y el rol que dentro de esas atribuciones tiene la policía. El ministerio es el responsable, es el director de la investigación.
para poder llegar a la conclusión si hay un delito o no. No es alguien que va a firmar un papel de una investigación hecha por un policía, no. El policía investigará. El problema es que ahora solamente una parte muy pequeña de la policía está preparada para investigar. Más, ni siquiera hay local para la escuela de oficiales. Estudian en el local de la escuela de suboficiales, por el local de la escuela de oficiales está cerrado hace buen tiempo. Entonces, ¿aquí qué ocurre? ¿Cuál es el papel de la policía? Pues la policía lo quiere hacer obviamente todo, ¿no? Pero está en condiciones jurídicas, porque la norma se los permite, condiciones fácticas, porque su realidad se lo permite. Creo que todos sabemos que las dos respuestas son negativas, y, pero se insiste en el error, y en la del estribo. Se tiene configurado ya desde hace muchos años un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana donde se tienen que diseñar políticas o corroborar planes para poder hacer acciones concretas. Y esto se ha cambiado por una otra institución con una denominación que ni siquiera es propia de nosotros, sino mal traducido en inglés, donde la presidenta, y bueno, hoy día no la presidenta, hoy día el presidente del Consejo de Ministros, se reúnen a decirnos qué acciones concretas van a tomar sin mayor constatación de calle y viviendo en una burbuja, un mundo aparte, porque lo único que hacen es comunicar los eventuales acuerdos. No hay debate, no hay contrastación de la estrategia, no hay accountability o control ciudadano de lo que se está haciendo. Bueno, no se trata de deprimir a nadie, pero esa es la situación. Y, y, doctor, respecto a lo que usted menciona ahora de que en vez de tomar acción comienzan a comunicar, en vez de asegurar que esta falta de coordinación, esta falta de inteligencia se solucione, ¿cómo queda la responsabilidad de Dina Boluarte respecto a la conferencia que dio hace 2 días, bueno, el mensaje de la Nación creo que era, diciendo que ella no tiene responsabilidad, que no va a solucionar problemas que han venido de aquí a 40 años? Bueno, a ver, basta, Arturo, con tomar la Constitución del artículo 118 que establece las facultades de quien preside la República, y tenemos el inciso tercero que dice dirigir la política de gobierno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son las acciones clásicas que se le plantea a todo gobierno? Son varias, pero una de ellas es sin duda orden público interno. Entonces, si ya no hablemos del sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Hablemos de lo que la norma constitucional le está diciendo. Y eso hay que complementarlo con que el comandante, el director, el responsable, en último de las acciones, no solo de la de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, es presidente de la República. Entonces aquí no cabe, yo no fui, yo no sé, no tengo nada que ver, me lo cuentan y me entero como todo el resto de la gente. No. Por eso es que no se hace funcionar el CONACET. La norma del CONACET es muy clara. Allí se va a planificar antes que decidir, se va a tener claro qué acciones hacer, y el director, la directora de ese consejo es el presidente o la presidenta de la República. No es casual que hayamos tomado una fórmula prestada que no estaba ni siquiera formalmente prevista cuando tenemos una prevista. No, es que la prevista obligaba muchísimo más claro a la presidencia. Sí, sí tienen responsabilidad. De hecho, responsabilidad política, sin duda. Ahora, me dirán, el presidente no es responsable político. No es responsable político los ministros que se comen la responsabilidad política, pero en el caso peruano se ha planteado la posibilidad de vacancias por lo que considero mal comportamiento, grave y permanente incapacidad moral, que es lo que el Congreso quiere que se diga según la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no nosotros por si acaso. Y además, el tema es muy claro. Entonces, si yo soy quien, de acuerdo con la Constitución, dirijo la política de gobierno,
Entonces no puedo decir, estoy faltando a mi deber constitucional. Y si falto a mi deber constitucional, estoy cometiendo una infracción constitucional, lo cual ya es motivo suficiente para abrir una consulta constitucional. No tenemos que recurrir necesariamente a los cuatro delitos del artículo 117. Ya hay un incumplimiento de artículos de la Constitución. Y bueno, pues, pero no hay voluntad pues, de que la presidenta asuma estas responsabilidades. Por diferentes motivos, ya esta es la tercera vez en la cual el Congreso ha decidido no abrirle proceso a la señora Boluarte. Primero fue por las matanzas de Juliaca y Arequipa. Después fue con el pedido de el exfuncionario Rudecindo Vega. Y la última, sí, me dirás, caso Cocteles. Pero la voluntad es muy clara. Cuando se ha podido mirar temas que dentro de la lógica actual podrían tranquilamente entrar como grave y permanente incapacidad, se dice, no, 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 no está en la lista. O sea, yo recibo celulares, joyas, esto no es un reloj, no, no es un reloj, pues un Rolex, recibo un Rolex, recibo joyas, las exhibo, digo, miento porque digo que es una herencia familiar y después, ante la fuerza de las cosas, no, es que mi amigo, utilizando claro mal el término quechua, porque waiki es entre hombres, amistad entre hombres, y digo, no, es que mi waiki no me ha prestado esto, claro, me lo prestó con tanto cariño que me dio hasta las cajas y las facturas de cómo si yo podía reclamar o alguna cosa. Bueno, si tú eres tan generoso, Arturo, prestándome un reloj con todas sus sorpresas, yo te lo agradezco y de por vida, pero digamos como que si tú el que me lo prestas eres gobernador de una región que pasa de ser de una de las que menos presupuesto tiene a la segunda en presupuesto del país, esto me huele muy feo, ¿verdad? Claro. Entonces, aun cuando no esté entre los cuatro delitos, si tengo una comprensión tan amplia para lo que es la vacancia, han podido haber votos para una vacancia, aún sí. Entonces, estoy en un escenario donde no solo cabe la acusación constitucional por delito, sino por infracción a la Constitución, no creo que una ciudad, en un país donde entre el 76 y el 79% de la gente tiene miedo de salir a la calle, pues pueda decirse que yo como presidenta, eh, doña Silvia Boluarte Segarra, está cumpliendo a cabalidad con el precepto constitucional de orientar la política de gobierno. Más bien nos dice lo contrario. Yo no me responsabilizo. Entonces, ¿quién es el responsable de la política de gobierno para asegurarnos orden interno? Pregunto por preguntar. Ella. Pues si llegamos a esa respuesta, ya sabemos qué es lo que puede pasar. Si no le está pasando hoy nada, es porque hay una correlación política que le es favorable. Hay Ah, una perdón. pero vamos por ver por cuánto tiempo. Pues ahí con cargo a lo que pueda decir Sebastián, veamos datos objetivos. La presidenta tiene 4% de aceptación, según todas las encuestadoras, y bajando, lo cual ya es un error estadístico. El Congreso tiene, en la última encuestados, entre 2 y 3% de aceptación. Se ha restaurado un Senado con la intención básicamente de que quienes son congresistas ahora tengan la ilusión de ser reelegidos. No se han permitido a cabalidad las pasos para que la misma estructura partidaria sea la misma estructura partidaria. Puede cambiar los nombres, pero ustedes si no son muy amigos o hacen la política, o entienden la política o tienen los mismos intereses, entonces de manera similar, no, pues, no va a cambiar nada de la correlación de los partidos. Vamos a tener, serán cuarenta y tantos, pero vamos a votar básicamente por lo mismo. Eh, lo único que puede mover este escenario es julio del 2025. O la salida de la Sí, gente a las calles. Sí, sí, sí. Y lo digo porque, antes de soltar la palabra, para no ser monólogo, porque la presidencia de la República pierde la posibilidad de disolver el Congreso antes
de un año de que se cierre su mandato. Entonces, a partir del 28 de julio, la presidenta de la República ya no puede. Claro. Entonces, si ya no puede, pero los otros necesitan subir el porcentaje para poder entrar, esta es la lógica del fusible. Entonces, la presidenta funciona como un fusible y me busco una sucesión presidencial que, a tal caso, desgaste al fusible, pero no queme al aparato, le hace al aparato político que está en este momento como mayoría congresal y que quiere seguir siendo mayoría congresal. Sí, doctor, es como que una estrategia de, vamos, cuando sea el 28 de julio, vamos a de alguna manera deslindarnos de la imagen, de la imagen Boluarte para poder ganar popularidad y volver a estar en el órgano legislativo en las próximas elecciones. Y más allá de todo esto, algo muy interesante que he visto son cómo hay un pacto de no agresión entre el legislativo y el ejecutivo actualmente. Es como si se hubiesen confabulado de alguna forma. Y la cosa aquí es clara. La presidenta Boluarte es una invitada dentro de una plancha presidencial armada por un grupo político que a los 2 días de haberse ganado las elecciones, primero, por sí solos no tenían mayoría absoluta en el Congreso. Dos, quienes llegan son básicamente dos sectores, el del sector propiamente Perú Libre y el sector que era el sector de los maestros. Esos se parten en 2 días. Con lo cual, Fuerza Popular no solamente es el grupo mayoritario en el Congreso, sino que por su disciplina, el grupo que puede articular a otras fuerzas de ideología similar o de interés similar, porque acá ya ni siquiera las ideologías cuentan, y con eso, eh, entonces Castillo y sus propias actuaciones se cae. Yo no voy a entrar a evaluar cuál es la situación de Castillo porque está siendo judicializada en este momento, pero lo cierto es que Castillo se cae y entra la señora que no tiene una sola persona en la bancada. Entonces, en vez de entenderse como un gobierno de transición, me voy rapidito, armo las condiciones y ya quien venga, entonces puede tener su propio congreso con quien entenderse, o por lo menos líneas más claras, ¿no? Ella lo que ha querido es quedarse hasta el 26 y en ese sentido, si el Congreso se resfría, ella le da pulmonía. Es la lógica del fusible. Ella no es socia, ella es subordinada. Entonces Sí, no hay capacidad de oposición desde la presidencia del Congreso. Tendrán algunos roces por cuidar la imagen, ¿no? Entonces cuando ya la cosa se pone muy fea, pero acá va a ser un elemento decisivo cómo van yendo las encuestas, cómo va yendo la percepción ciudadana y el desgaste ciudadano, y en ese sentido el tema de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, de seguridad en términos generales, es capital. Eh, Según cómo está eso, es que vamos a ver si la reemplazamos y con eso mejoramos imagen o soñamos con que podemos mejorarla, ¿no? sí, doctor, pero usted también mencionó algo que es el hecho de las elecciones de 2020 de 2026 o 2027, no me acuerdo cuándo son, la verdad. 26, Eh, 26. la última vez que elegimos, la gran mayoría de población joven de ese país salió votando por un partido de un pescado por una mera cuestión de sarcasmo, ironía o por ignorancia, que fue el FREPAP, y terminaron ingresando, si no me equivoco, 5 o 6 congresistas del FREPAP únicamente por hacernos los chistosos. No podemos jugar así con la coyuntura con la coyuntura política nacional. Tenemos que tomarnos más en serio, Yo creo que capacitarnos y reflexionar sobre esto. Yo creo que hoy día, a propósito de la este, homilía que ha hecho el cardenal Castillo, el único el primado de la Iglesia del Perú, de la Iglesia Católica del Perú, se ha dicho algo muy interesante.
palabras más, palabras menos. Castillo ha dicho que en el Perú ya es tiempo de hacer las cosas en serio, ya es tiempo de pensar por quienes más lo necesitan y que frente a la situación de inseguridad no puede haber comportamientos de funcionarios y funcionarias públicas que tapen esta sensación de protegernos de la inseguridad y que más bien potencien la sensación de impunidad. Con todas sus letras, lo ha hecho Castillo. Entonces, y creo que en ese tenor tenemos que ir, es que tenemos que, si cabe el término, sincerar cómo se hace política, cómo se entiende política, cómo se van a presentar las propuestas, entender que la política es básicamente la generación de consensos, con plataformas, compromisos, procesamientos de diferencia, no solamente en un corto plazo, sino pensando incluso en un mediano y largo plazo, con lo cual hay una estrategia la cual la seguimos, la podemos adaptar, pero no la vamos a romper cada 2 días. Y eso lamentablemente no ocurre en el Perú. O sea, salvo el caso de Santibáñez, que duró 10 meses en el Ministerio del Interior, uno de los cargos más inestables en mi país es ser ministro o ministra del Interior. No llegas ni al semestre. Entonces, ¿cómo vas a sostener, si es que estuviese diseñada, y tengo mis dudas, si estuviese diseñada con claridad un plan, una política pública, ¿cómo la sostienes si el responsable político, la responsable política cambia tan pronto? Te estás sentando, estás queriendo aprender cómo se maneja el kiosco y ya te están sacando. Así no vamos bien. Ese es un gran problema. Sin embargo, para volver un rato al tema de las elecciones, donde sin lugar a dudas va a ser muy importante el tema de la seguridad ciudadana, eh, la noticia de que actualmente hay 41 partidos políticos inscritos y hay otros 43. 31, 43, y hay otros casi 30 partidos que están buscando inscribirse. Pero ya no llega. O sea, lo que ha pasado justamente en este fin de semana es que se ha cerrado no la participación, sino la inscripción de partidos. Entonces, Arturo, Sebastián, amigos, amigas que nos estén viendo, nos vayan a ver después, la cosa es muy clara. De aquí se ha dado varios meses para que se puedan formar entre esos 43 alianzas y para que puedan incluir incluso en sus planchas presidenciales, bueno, incluir incluso, que puedan recoger incluso en sus planchas presidenciales, puedan incorporar a gente que no pertenece al partido. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo no es lo que se quiere propiciar, lo que se quiere propiciar son este, que se generen consensos, compromisos, plataformas comunes en las que estemos involucrados más todos y más todas. No, el riesgo es justamente afirmar nuestro pedazo de torta, afirmarnos en la federación en función a intereses. Sí, de repente no van a ser los 40 y tantos, son bastante menos los que llegan, pero lo que los une no es un plan, lo que los une no es un programa, lo que los une no son proyectos. Lo que los une no son consensos, son intereses puros y duros, personales o de grupo. Y eso, en la medida de que tenemos la institucionalidad debilitada y ya se han mandado algunos petardos, ¿no? De cambiar las reglas de juego para ver que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no es el presidente, haberle cortado la cabeza y después tener que reponerla a la jefa de RENIEC, a lo mismo con el jefe de OMPE, nos dan señales de que queremos pues controlar el proceso electoral, el procedimiento electoral, y que hay que estar pues muy atentos para generar consensos, para procesar diferencias, pero también para ejercer vigilancia ciudadana. Vigilancia ciudadana. O sea, ¿y eso qué significa? Personerías, eso significa también mecanismos de accountability, como no el ejercicio del derecho a la protesta, porque si no, esto se nos puede desmadrar y mucho más que lo que estamos viviendo ahora.
Basta con ver el país vecino del que tenemos el norte, donde ya en la elección, que ahora está en segunda vuelta y que se debería definir hoy, eh, ya no se matan a dueños de locales o se ponen carteles en las casas, se matan candidatos, ¿o no? Eh, las elecciones ecuatorianas actualmente me parecen una de las elecciones más raras que he podido apreciar en los últimos años en toda Latinoamérica. No raras en un sentido de incertidumbre, la cual sí hay, sino raras en las contraposiciones políticas tan evidentes que hay, que ni siquiera se pueden considerar políticas porque parecen más que todo intereses de sectores muy puntualizados. Es que a eso se llega, pues, cuando tú no generas consensos, compromisos en función a propuestas, sino en función a que Correa me suena bien o Correa me suena mal. El discurso, digamos, de articularme a la dinámica de Trump, ¿me suena bien o me suena mal? Ya ni siquiera por cuestión ideológica, por Dios, si fuera eso, por lo menos se podría entender. ¿Ya? Entonces, no, yo opté por vestirme de blanqueazul o vestirme de crema, que no se me resientan los otros equipos, pero es un poco esa lógica, ¿no? Por dónde están mis intereses y en eso me he juntado. Y eso es Ecuador. Y eso puede ser la elección peruana. Y eso va a ser la elección peruana. Es algo muy predecible. Bueno, habrá que mirar con especial interés lo que pasa en Ecuador y habrá que mirar con mayor interés aún lo que podemos hacer o lo que podamos hacer o lo que nos dejen hacer para asegurar mejores condiciones en la próxima elección peruana, ¿no? Sí, Y sobre doctor, todo porque en la anterior elección que se llevó a cabo hubo mucha polémica con la elección de Pedro Castillo, sobre todo por las múltiples denuncias de fraude, no solo por sectores del fujimorismo, sino por sectores que se autodenominan la derecha peruana, o el antifujimorismo también Bueno, es que acá tenemos establecido. un problema de entrada, ¿no? Entonces, el Perú no tiene una idea, nació lamentablemente sin una idea de la cosa pública, sin el ideal republicano, la res pública. Siempre fue el país de caudillos, de liderazgos, y cuando no son civiles son militares o sostenidos por gobiernos militares. Entonces, esto que nos lleva a que se vea, eso se traduzca incluso en la vida cotidiana, pero más claramente en el escenario político, que el que piensa distinto es un enemigo. Entonces, en ese sentido, es imposible generar consensos, lo único que generas es coalición de intereses. Y eso nos puede llevar a que en julio, cuando ya alguien sea una rémora y no sea alguien que sea un fusible, entonces en la función de intereses me lo huele y si no, me lo quede. Estoy siendo bastante claro, ¿no? Entonces, y eso va a marcar, pues, cómo nos manejamos en términos. Las elecciones, sin duda, un tema central a discutir va a ser la seguridad ciudadana. Pero, ¿cuánto estamos dispuestos a coordinar o a coincidir? Porque acá hay intereses por medio. O sea, el haber disuelto esta idea de tres grupos de policía con uno que estaba especializado en la inteligencia para el seguimiento del delito, no fue una casualidad. Fue una decisión tomada con conocimiento de causa y que responde a intereses. La idea de sostener al serenazo también responde a una cuestión. La idea de plantearse, demoremos la aplicación de la detención preliminar para 49 delitos, y entre ellos algunos que directamente tocan, como con la seguridad ciudadana, como la extorsión o como el sicariato, no es una decisión inocente. Hay intereses. Vamos a ver. Yo y no bajaré las banderas nunca y por eso me meto en problemas, pero sí soy consciente que el escenario no es el más favorable para concertaciones que son indispensables si de seguridad ciudadana
Vamos y eso queremos por sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que en nuestras siguientes elecciones no tengamos que elegir entre el mal menor, entre partidos que están buscando alinear intereses ajenos al bien público, sino por un cambio de verdad? ¿Cuántos días tenemos para conversar siquiera de eso? A ver, bueno, yo no te puedo dar una respuesta exacta, sería sobre eso. Puedo dar algunas pinceladas de cosas que debieran hacerse, ¿ya? Entonces, ¿qué debiera hacerse? Debiera buscarse que si tenemos un marco institucional para desenvolver los escenarios de seguridad ciudadana, no tenga que ser la presión de un grupo de transportistas sobre el presidente del Congreso para que allí recién se junten perro, pericote y gato a conversar, ¿no? ¿No? Si ya, si uno mira la estructura de CONASEC, ya está previsto que los diferentes niveles de gobierno y las representaciones de la sociedad civil participaran en el espacio. Y el espacio no lo ha convocado y le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto hasta un nombre más guerrero, y no hablo por el jugador precisamente, entonces para que suene a más impactante. Y estamos confundiendo el rábano con las hojas. Un problema como este es un problema de múltiples orígenes y de múltiples enfrentamientos. Si lo reducimos a una meditada cortoplacista, donde salgo a decir que todo lo tengo planificado, que todo lo tengo resuelto, que voy avanzando, que se me apaga el teleprompter y ya no sé qué decir, ¿ah? Entonces no funciona. Consensos. Eso no quiere decir que nos pongamos de acuerdo todos en todo, pero por lo menos tenemos, si hay alguna diferencia, saber por dónde va esta diferencia. Si hay algún matiz, saber por dónde hay un matiz. Si no se hace ese esfuerzo en serio, entonces vamos a seguir una desarticulación de siempre, que será mayor o menor según la fuerza de quien llegue al gobierno, ¿ya? Y la capacidad de la sociedad civil de controlarlo. Punto. Sí, Entonces, un indicio de un acuerdo general podría ser una posible solución a esa problemática, pero ante la problemática de la inseguridad ciudadana, la actual presidenta, el 31 de enero, si no me equivoco, del año presente, lo que intentó establecer fue una franja informativa obligatoria para los canales de televisión, lo cual es una medida extremadamente absurda y desesperada para demostrar y dar el mensaje, yo sí estoy combatiendo a la inseguridad ciudadana, sí, pero no no, hay no, pero es que mejor mensaje que los hechos en sí, no decir yo lo estoy haciendo, sino que las personas puedan percibirlo y se sientan más seguras en las calles. a todos se les evalúa no por lo que dicen, sino por lo que hacen, por lo que dejan de hacer, ¿no? Sí, hemos tenido 7 u 8, estamos en el séptimo, ministro del Interior en 2 años. No se ha convocado una reunión del CONASEC, o sea, no se ha, si había un plan, no se ha ayornado, no se ha actualizado, pasamos a otra institución en la cual la gente que aparece como actores no está preparada con lo que va a decir, repite un rollo que le proyectan, y no hay conversación con la calle o con el presidente de la calle, porque uno tiene 2%, el otro tiene 4% de aceptación de que estamos hablando. Sí, tenemos la coyuntura, nos obliga, y una buena demostración de eso, porque de todo hay que hacer del vicio virtud. Entonces, tenemos la demostración de lo que ocurrió hace pocos días. Cómo en un país tan fragmentado como es, un problema tan grave como el de la seguridad de los transportistas, lleva a que el 98% de los transportistas de Lima y Callao dejen de trabajar. Y lleva a que gente de actividades que no tienen que ver directamente con transporte, como el que dicta clase, como el que tiene su oficina, no quiera movilizarse en su casa y prefiere trabajar virtual, ¿no? Ya. Yo creo que por ahí va el hilo de la madeja. Entonces, no seamos ambiciosos en coordinar grandes cosas, pero sí establecer en algunas cosas centrales qué queremos y qué no queremos, porque si no, vamos en más de lo mismo y más de lo mismo nos lleva a una situación peor.
Bueno, creo que ya el tiempo que nos estamos usando es el tiempo razonable. Sí, Y doctor, el tiempo nos apremia. exacto, y no solamente para las cosas que hay que hacer en el país, sino en el programa y con la paciencia que van a tener los que lo van a seguir y las que lo van a seguir. Bueno, la idea entonces de justo ahora es precisamente, justo ahora, tocar con seriedad, con responsabilidad, con manejo de datos y con capacidad de propuesta, por lo menos mirada con perspectiva, aquellos, aquellos acontecimientos que afecten en el corto, en el mediano, en el largo plazo, la vida cotidiana de todos y todas nosotros. Esperamos entonces que en esta ocasión se haya podido cumplir con el objetivo deseado y nos vemos muy pronto. Adiós de mi parte. Hasta luego. Muchas gracias.